Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a una nueva clase de economía. La clase pasada, si recuerdan, habíamos trabajado el concepto de sistemas económicos y vimos que toda sociedad necesita organizarse para responder a las tres preguntas fundamentales de la economía. Recordemos cuáles eran. Una de ellas era qué producir, cómo producir y para quién producir. También analizamos que esas respuestas cambian según el sistema económico. Cada sistema económico responde a estas preguntas desde su perspectiva, desde sus pensadores, desde sus representantes. Por ejemplo, no tenía el mismo pensamiento la economía de mercado que la planificada o la mixta. Ahora bien, hoy vamos a dar un paso más a este análisis que venimos haciendo y podemos decir que ya sabemos cómo se organiza una economía, pero nos falta entender lo siguiente. Nos falta entender con qué recursos se produce, quiénes participan en esas decisiones, quién consume, quién produce y quién regula. Son algunas de las preguntas que van a abrir la temática del día de hoy. Y ahí aparecen dos temas fundamentales. Uno de ellos son los factores productivos y el otro tema son los agentes económicos. El primer tema ya lo vimos por arriba en la clase presencial. Creo que la segunda clase presencial habíamos visto algo del tema de factores productivos, pero hoy vamos a entrar con mayor detalle, vamos a tocar este punto. Estos temas son muy importantes porque explican cómo se produce la riqueza de una sociedad y quiénes toman las decisiones económicas. Todo lo que consumimos diariamente, por ejemplo, pan, ropa, transporte, internet, educación, existe porque alguien utilizó recursos para producirlo. Y detrás de esa producción siempre hay personas, hay empresas y hay decisiones que hacen posible que esa producción se lleve a cabo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. Definición de factores de producción. Habíamos dicho que los factores de producción son los recursos escasos que permiten producir bienes y servicios. Es decir, son todos aquellos elementos necesarios para que exista producción. Sin ellos sería imposible la existencia de la producción. Cuando una empresa fabrica, por ejemplo, unas zapatillas, cuando un agricultor cultiva yerba mate o cuando una clínica brinda atención médica, siempre necesita de ciertos recursos para poder hacerlo. La economía clasifica a estos recursos en cuatro grandes factores. Uno de ellos es la tierra, el otro el trabajo, el tercero es el capital y algunos autores, en especial el autor o la autora que estamos estudiando, Moya, del libro Fundamentos de la Economía, pone un cuarto punto que es la organización o iniciativa empresarial. Vamos a ver entonces cada uno de ellos. Entonces, el primer factor es la tierra. Y acá tengan en cuenta que no solo se refiere al suelo agrícola, sino a todos los recursos que provienen de la naturaleza. Por ejemplo, tierras cultivables, agua, bosques, minerales, petróleos, etc. Todo aquello que la naturaleza ofrece y que puede utilizarse en la producción. Por ejemplo, para producir madera se necesitan bosques, para producir acero se necesita hierro. Este factor es muy importante porque muchos países basan gran parte de su economía en recursos naturales. Sin ir más lejos, Argentina tiene, tiene gran importancia eh, lo agrícola y la ganadería.
Y el punto 4 o el cuarto factor productivo que muchos autores lo incluyen es la organización o la actitud empresarial o el empresario. Depende cómo lo aborda cada autor. Y refiere a la organización o iniciativa empresarial. No alcanza con tener tierra, con tener trabajadores, con tener máquinas, sino que hace falta algo más. Es decir, los tres factores productivos anteriores no podrían desarrollarse de manera adecuada o no tendrían utilidad si no existiese el, eh, este cuarto factor, que es el factor empresarial o factor organizacional o empresario. Hace falta entonces alguien que coordine todo eso, todos los factores anteriores. Y ahí aparece la figura del empresario o empresa que decide, que es quien decide qué producir, cómo producir, cuándo producir, a qué precio vender y cómo organizar tanto los empleados como los recursos. Es quien asume los riesgos y toma decisiones. Algunas de las características de este cuarto factor. Eh, por eso se considera un factor productivo esencial y sin organización los demás factores no se combinan eficientemente. Entonces, hasta acá ya vimos los recursos necesarios para producir, vimos los distintos sistemas en la clase anterior, los distintos sistemas económicos. Ahora vamos a ver quiénes toman las decisiones dentro de la economía. Es decir, quiénes se valen de estos factores para producir y para poder responder a las tres preguntas fundamentales básicas. ¿Quiénes toman en definitiva las decisiones? Es decir, quién consume, quién produce, quién regula. Y es allí donde aparecen los agentes económicos, que es el otro tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Pero se preguntarán ustedes, ¿qué son los agentes económicos? Bueno, son los participantes que toman las decisiones económicas dentro de una sociedad. Deciden, entre otras cosas, qué bienes producir, cómo producirlos, para quién producirlos, qué consumir, cómo ahorrar, cómo invertir, entre otras preguntas. Los principales agentes son tres. Por un lado tenemos a las familias, después tenemos a las empresas y tenemos también al sector público o Estado. Vamos a comenzar con el primer sector o agente económico, que son las familias. Y las familias son la unidad básica de consumo. ¿Cuál es su función principal? Bueno, es la de consumir bienes y servicios para satisfacer las necesidades. Por ejemplo, compran alimento, las familias pagan transporte, contratan servicios de Internet, consumen el servicio de salud y de educación, pero además cumplen otra función muy importante. Son dueñas también de factores productivos. Entonces, no solo consumen, sino también son dueñas de los factores productivos. ¿Qué quiere decir esto? Que ofrecen trabajo, pueden poseer tierras, pueden ahorrar capital y pueden emprender negocios. Entonces, como conclusión de familias podemos decir que las familias no solo consumen, sino aportan recursos a la economía. Y estos consumos que realizan las familias, que es la primera parte de la familia, la primera tarea o función de la familia, que es el consumo.
¿Cómo lo deciden las familias? Bueno, influyen distintos factores a la hora de decidir qué consumen las familias. Uno de ellos es el ingreso o los ingresos. Cada familia consume según su capacidad económica. Sus ingresos pueden provenir del salario, que es el trabajo, de alquileres, cuando colocan o alquilan tierras o propiedades, de los intereses de los ahorros, de los dividendos o ganancias cuando realizan inversiones, y el segundo punto de las preferencias, es decir, consumen teniendo en cuenta las preferencias. Y en este caso, aunque una familia tenga ingresos, no puede comprar todo, entonces prioriza. Por ejemplo, una familia prioriza más en alimentos, otra más en educación, otra más en vivienda, otra más en ahorro. Esto muestra que consumir también implica elegir. Y volvemos a la palabra que utilizamos mucho desde el principio de esta cátedra, que es la elección. Ante la escasez, las familias también tienen que elegir. Las empresas. ¿Qué son las empresas? Las empresas son la unidad básica de producción. Su función principal es producir tanto bienes y servicios. Por ejemplo, una panadería produce pan. Además, las empresas compran factores productivos. Por ejemplo, contratan trabajadores, alquilan tierras, compran máquinas y también organizan los recursos. Y pagan rentas a las familias por utilizarlos. Entonces, segundo agente económico, las familias, las empresas, que contratan servicios o contratan trabajadores que quienes prestan esos trabajadores a las empresas, las familias, y a cambio de ello reciben una renta, que es el pago por la prestación de ese factor. Las decisiones de las empresas, cómo toman las decisiones de qué bienes producir. Bueno, ahí podemos destacar el principio de racionalidad, como el caso anterior. Generalmente una empresa busca beneficios. Para ganar más dinero tiene dos caminos: vender más unidades, nuevos mercados, mejores precios, o también reducir costos, que es el otro aspecto para poder vender más. Producir más eficientemente, usar mejor los recursos e incorporar también tecnología. Toda empresa entonces constantemente toma decisiones económicas. Y el tercer agente de la economía, entonces, en base a todo lo que vimos hasta ahora, podemos decir que la economía funciona como un circuito. Las familias trabajan y consumen. Las empresas producen y pagan salarios. El Estado regula, cobra impuestos y presta servicios. Todos están conectados. Ningún agente funciona y podría funcionar de manera aislada. Y un ejemplo para que lo puedan llevar a tierra todo esto o a la vida cotidiana, vamos a pensar un supermercado. Las familias son las que compran los productos. La empresa es quien organiza a los trabajadores, al local, la mercadería y todo el capital. Que el capital habíamos dicho que son las herramientas que se utilizan para producir otros bienes. Y el Estado, que controla las normas sanitarias, cobra impuestos y se encarga de la regulación. Ahí aparecen en este caso juntos tanto los factores productivos, que son la tierra, el trabajo, eh, el capital y
el cuarto que era la organización empresarial y aparecen los agentes económicos, que son las familias, las empresas y el sector público. Y para terminar con esta clase del día de hoy, vamos a decir que toda producción necesita recursos. Eso es indefectible. Esos recursos son los factores productivos. Y quienes toman decisiones son los agentes económicos. Comprender esto les va a permitir a ustedes analizar cómo funciona la economía. Para esto es importante entender, conocer y poder analizar eh, estos conceptos que acabamos de ver. Bueno, sin más, me despido. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima clase.